Hola, Dios les bendiga, mis apreciados estudiantes. Es un gozo poder encontrarnos de nuevo para nuestra clase de esta tercera semana. Gracias a Dios que nos permite continuar con nuestro curso Bases Bíblicas y Teológicas del Ministerio. Y seguimos en oración unos por otros para que Dios nos bendiga, Dios nos guíe, nos ayude en todo lo concerniente a este tiempo de aprendizaje. Bueno, nuestro tema para esta semana es tipos ministeriales en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar a través de distintas figuras u oficios ministeriales en el Antiguo Testamento, cómo fue la manifestación de Dios a través de ello y el servicio que todos estos personajes realizaron a Dios, ¿no? Especialmente vamos a mirar las características de cada uno de estos modelos ministeriales y cómo podemos relacionarlos con el ministerio cristiano hoy en día para nuestro aprendizaje. Dentro de esta lista de los tipos ministeriales en el Antiguo Testamento, vamos a considerar primero que son modelos, patrones o pautas que nosotros podemos tomar para el ministerio cristiano. Podemos considerarlos como, dice la palabra, sombras de lo que ha de venir o sombras de los bienes venideros. En ese sentido son figuras o prototipos o anuncian el ministerio cristiano. Y considerando también que hay una unidad esencial entre la teología del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que la doctrina del ministerio o la teología del ministerio en la Biblia se desarrolla a través de los dos testamentos, ¿no? Como sabemos, las doctrinas se comienzan a desarrollar en el Antiguo Testamento y logran su plenitud en el Nuevo Testamento. Es igual con lo que refiere al ministerio cristiano. Veamos entonces la lista que vamos a estar revisando. Vamos a mirar la figura de Moisés y Josué, las características de su tipo de ministerio. Los videntes, nazareos, jueces, reyes, profetas, sacerdotes y sabios. En cuanto a Moisés, primeramente recordar que es un ejemplo de liderazgo. Esencialmente fue el legislador del pueblo de Israel, aquel a través de quien el Señor dio las leyes a su pueblo. También es considerado como profeta, ¿no? Dios se manifestó a través de este siervo con milagros portentosos y a través de la palabra. Es considerado Moisés como un hombre de gran fe, un hombre de oración e intercesión, que en una oportunidad ofreció su propia vida a cambio de la del pueblo de Israel. Cuando Dios determinó destruir al pueblo a causa de su rebeldía, Moisés le pidió a Dios, le dijo a Dios que más bien le borrara a él, ¿no? El libro de la vida, que le quitara la vida, pero que conservara a el pueblo de Israel. Tenemos también como característica de este siervo de Dios su carácter manso, su gran humildad, falta de arrogancia, orgullo, ¿no? Que muchas veces nos caracteriza a nosotros como
seres humanos. Y un hombre celoso de las cosas sagradas y de la ley. Fue quien formó y capacitó al líder que lo sucedió. Entonces tenemos grandes ejemplos en este modelo ministerial de Moisés, ¿no? Un hombre de gran conocimiento, recordemos que fue providencialmente enseñado, ¿no?, en todas las ciencias y las artes de los egipcios. Así que tuvo un tiempo de preparación muy importante eh, que Dios permitió en base al propósito que Dios tenía con él, de ser aquel gran líder de su pueblo. Y nos da entonces ese ejemplo de fe, de oración, de intercesión. Nos recuerda que el ministro de Dios debe ser una persona que esté siempre allí en la intimidad, en la comunión con Dios y que pueda depender para todas las cosas de la dirección divina, ¿no?, y de la manifestación y de la presencia de Dios. Dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de acá. Entonces, para él, la presencia de Dios tenía un valor fundamental. Y esa parte tan importante de su carácter manso destaca allí en las Escrituras. Dice que no había un hombre tan manso como Moisés, tan humilde. Muy bien, entonces recibimos muchas importantes lecciones de la vida de Moisés y vamos a tenerlo por allí, ¿verdad? Pasando ahora a estudiar la figura de Josué. Fiel servidor de Moisés, dice la palabra, que permanecía allí al lado de Moisés en el tabernáculo. Nos enseña lo que es la sujeción, la obediencia, el respeto hacia nuestros líderes superiores. Algo que se ha perdido tanto hoy en día. Fue uno de los 12 espías que Moisés envió, hombre de confianza de Moisés, y juntamente con Caleb fue aquel que regresó con una visión optimista, que trajo un informe basado más en la fe, no en lo que veía, sino en la fe, ¿no? No consideró las grandes ciudades amuralladas y los ejércitos preparados del enemigo, sino que consideró las promesas de Dios. Si Dios lo ha prometido, nosotros conquistaremos esta tierra, dijo Josué. Dios lo llamó entonces como sucesor de Moisés en base a todas estas preciosas cualidades. Se convirtió en un gran estratega militar que juntamente con Eleazar conquistó, fue el que dirigió esa conquista de la tierra de Canaán. Y es famoso por aquella frase, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando el pueblo de Israel dubitaba y estaba entre dos aguas, ¿no?, entre los ídolos, los dioses falsos y el Dios viviente. Josué, al final de su vida, cuando se despidió del pueblo, les lanzó este desafío de que tomaran una decisión, ¿no?, a quién iban a servir. Pero en lo personal, en lo particular, él declaró que tenía el propósito de que su familia siguiera sirviéndole a Dios firmemente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué también nos da importantes lecciones, ¿no?, de sujeción, respeto a la autoridad, de fe, de visión optimista a pesar de las dificultades, de esa valentía, ese arrojo que nos permite ganar las batallas
en la fe, en el ministerio, porque ciertamente el ministerio tiene muchas dificultades, hay muchos enemigos, así como los tenía el pueblo de Israel en aquella conquista, los tenemos nosotros como siervos y siervas de Dios, ¿no? Tenemos que armarnos de ese valor, de esa confianza en Dios para realizar esas conquistas. Y también debemos ser personas que no transijamos, ¿no? Con respecto a los principios de la palabra de Dios y que estemos bien definidos en cuanto a lo que creemos, ¿no? En cuanto a quién servimos. Como decía Pablo, yo sé a quién he creído. Continuamos para mirar entonces los videntes. Los videntes, la palabra vidente viene del hebreo roé, que significa ver. Eran personas que podían interpretar sueños y señales. Son los precursores de los profetas. Los profetas se les llamó en aquel tiempo, en aquel primer tiempo se les llamó videntes. Tenemos a Samuel, Sadok, Gad, Ido, Man, Jehú, Asaf y Yedutun mencionados como videntes allí en las escrituras. Dios les permitía discernir su voluntad y por tanto son ejemplos de esa comunión, esa intimidad que tiene el siervo, la sierva de Dios con el Señor. La oración, en la búsqueda de la presencia, en la búsqueda de esa revelación de Dios o de esa iluminación, más bien diríamos, ¿no? De Dios en cuanto a su palabra para entender y discernir entonces los tiempos y los propósitos de Dios en relación al ministerio y en relación a, a lo que Dios quiere hacer en medio de la sociedad a través de nosotros, ¿no? Entonces los videntes también son muy importantes. Los nazareos viene del hebreo neser, que significa dedicado, consagrado, separado para Dios. Nazareo era alguien que hacía un voto de dedicación especial a Dios, según Números 6:1 al 21. Este voto era un voto estricto, quizá más estricto que el voto de los sacerdotes. El voto podía ser por toda la vida, pero la tradición judía nos dice que este voto no podía ser menos de 30 días. Tenemos tres señales importantes de separación que manifestaban los nazareos. Había que abstenerse de lo producido por la vid, no cortarse el cabello y no acercarse a un cadáver. Estas señales inculcaban la importancia de la sumisión completa a la voluntad de Dios. Los nazareos nos dan el gran ejemplo de consagración, de pureza de vida, de santidad que se requiere para los siervos y siervas de Dios, de acuerdo a la palabra. Es necesario que los que servimos a Dios seamos personas de integridad, de honestidad, de consagración y que nos conservemos puros y santos en medio de un mundo lleno de corrupción. Siendo ejemplos de la grey, como dice el apóstol Pablo. Algunas personas que hicieron el voto nazareo, podemos ver a Sansón, a Samuel y a Juan el Bautista. Se mencionan allí en las escrituras. Tenemos también los jueces. Jueces, la palabra juez viene del hebreo sofetín, que significa gobernante. Entonces nos habla del gobierno, ¿no? De jueces. Llamados para atender una crisis particular y dotados de dones de liderazgo. Cumplían una misión local y temporal, tras lo cual volvían a sus lugares y ocupaciones. Entonces, por un tiempo ellos eran llamados para servir a Dios como líderes del pueblo de Israel y luego volvían realmente a sus lugares y ocupaciones habituales. Los jueces aparecían o eran llamados por Dios en medio de un proceso donde después de un
tiempo de paz, de tranquilidad. El pueblo regresaba al pecado, a la desobediencia, venía la servidumbre, luego el pueblo clamaba a Dios, el pueblo se levantaba entonces contra aquellos enemigos y venía la liberación donde Dios usaba a estas personas como los líderes para llevar adelante esa liberación de la servidumbre. Luego venía un tiempo de reposo y así se seguía en ese círculo vicioso donde el pueblo volvía nuevamente al pecado y era necesario entonces que Dios levantase a otra persona para liderarlo, ¿no? Este círculo correspondía a la consecuencia de la rebeldía. Dios permitía entonces estas situaciones a causa de la rebeldía del pueblo. Los jueces gobernaron aproximadamente durante 450 años. Entonces los jueces son figuras o nos dan el ejemplo de gobierno, ¿no? De liderazgo, ¿no? De comandar entonces al pueblo de Dios y llevarlo a la consecución de los grandes propósitos de Dios. Y ese es un ejemplo, perdón, importante que nosotros podemos tomar de esta figura ministerial. Tenemos los reyes, que fueron gobernantes políticos de la nación de Israel. El rey era el líder o caudillo militar, se encargaba de impartir justicia, ejemplo de conducta para el pueblo, aunque sabemos que muchos reyes fallaron a este propósito de Dios y se convirtieron en gobernantes impíos que se dieron a la idolatría y a tantas cosas de la inmoralidad en medio del pueblo de Israel y no fueron propiamente un buen ejemplo para el pueblo. Pero tenemos a David como el tipo del rey eterno, ¿no? David, a pesar de todas sus fallas, de todas sus situaciones que él vivió, que se pueden conceptualizar como errores, pecados, fallas, representa en las escrituras entonces al rey eterno en el sentido de su justicia, ¿no? Y se considera que este es uno de los oficios de Cristo, juntamente con el de profeta y el de sacerdote, uno de los tres oficios de Cristo de acuerdo a la teología, por los cuales él realiza, concreta su obra salvadora entre nosotros. Perdón, para pensar un poquito en la lección o las lecciones que puede dejarnos el rey y compararlo con el ministerio cristiano. Bueno, creo que ese asunto de la justicia es sumamente importante, de la impartición de justicia, de también la búsqueda de la paz como pacificadores y también pensar en que Dios nos ha llamado, ¿no? Para un reino, somos parte de ese reino y de la ejecución del gobierno de Dios o del reinado de Dios en la tierra. Entonces estamos, dice la palabra de Dios, sentados juntamente con Él en posiciones de autoridad, juntamente con Cristo, y tenemos un gobierno, ¿no? Dentro de la iglesia y dentro del mundo como siervos, como líderes, como ministros de Dios. Tenemos siempre entonces que tener en perspectiva este rey ideal que nuestro Señor Jesucristo cumple entonces perfectamente este oficio y a Él lo tenemos entonces como ese modelo principal. Tenemos a los profetas y la palabra profeta viene de Naví, del término hebreo que significa portavoz, el término profetes, griego, que hace referencia a la persona que habla en nombre de otra. Entonces, un profeta es alguien que anuncia algo o habla en representación de otra persona. La misión de los profetas no era exclusivamente anunciar el futuro,
es decir, predecir, sino hablar en nombre de Dios. Los profetas pueden clasificarse de la siguiente manera: profetas de la corte que aconsejaban al rey en asuntos de Estado, profetas cultuales que estaban vinculados al santuario y aconsejaban a los sacerdotes, y los profetas relevantes que encauzaban al pueblo por la senda de la justicia. Entonces, habían estos tipos de profetas, ¿no? De la corte, cultuales, y los profetas relevantes, o aquellos profetas que descollaban y que son grandes figuras en las escrituras, que eran los que dirigían al pueblo en cuanto a la justicia. Una característica casi general de los profetas fue la persecución y el sufrimiento. Creo que es una de las cosas que nos enseñan estos siervos de Dios, de la perseverancia, la fidelidad a Dios y al ministerio al cual hemos sido llamados en medio de las adversidades, de las calamidades, del sufrimiento, de las persecuciones. Así que los profetas nos dejan grandes ejemplos hoy en día como ministros de Dios. Tenemos los sacerdotes, eran quienes se encargaban de enseñar la ley y aplicarla. Se le demandaban altas normas de santidad personal y familiar. Su principal oficio era de mediar entre el pueblo y Dios. Representaban al pueblo delante de Dios, dirigían al pueblo en los ritos culticos. Así que tenemos de los profetas también, de los sacerdotes, grandes enseñanzas, ¿no? En cuanto a la oración, la intercesión, el ministerio de la enseñanza, que es tan importante dentro de la iglesia, dentro del contexto del ministerio cristiano. Y de allí, de los sacerdotes, recibimos todas esas preciosas enseñanzas. Tenemos los sabios, para finalizar. Algunos eran miembros de la casta sacerdotal hebrea, maestros de la conducta y la moral, actores y protagonistas de los libros sapienciales. Se encontraban entre los funcionarios de la corte real. A partir del destierro surge la clase que el Nuevo Testamento llama doctores de la ley. Pasaron entonces, una vez que regresaron de la cautividad babilónica, entonces pasaron a llamarse escribas o doctores de la ley. Pero son también figuras muy importantes que nos enseñan la necesidad de la sabiduría en el contexto del ministerio. Entonces los sabios, los ministros sabios, ¿no? Allí de la escritura nos han dejado como regalo, como aporte tan importante, las sentencias, estos dichos, ¿no? Que recogen los libros sapienciales. Tenemos el libro de Proverbios, sumamente hermoso, que nos enseña tantas cosas importantes sobre la sabiduría en la vida diaria. Y entonces podemos derivar muchas preciosas enseñanzas. Bueno, en resumen, todos estos modelos o estos tipos de ministerios en el Antiguo Testamento son figuras cristológicas, ¿no? Y como figuras cristológicas debemos notar lo siguiente: la insuficiencia de estos modelos, ¿no? Porque cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo y el modelo de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de perfección. Pero cuando miramos estos modelos de estos hombres y mujeres en las escrituras, estamos hablando de personas atadas, como dice la escritura, dice Santiago hablando de Elías, ¿no? Sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Y el profeta Miqueas en el 3:11 denunció a los sacerdotes de su tiempo como personas que habían caído en corrupción, en injusticia, y que habían despreciado o pisoteado, ¿no?, aquel llamado tan excelso que Dios les había hecho para ser líderes del pueblo,
lo habían deshonrado. Eso como un ejemplo, no estamos hablando de insuficiencia de esos modelos, ¿no? Porque como sabemos, muchos de ellos cayeron en pecado, tuvieron fallas tremendas. Así que lo que tomamos entonces es la semejanza de ese modelo del Antiguo Testamento con el modelo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el que nos da el modelo perfecto para el ministerio cristiano. Así que nos fijamos en la semejanza, en las cosas que pueden tomarse como positivas. Así que la perfección de Cristo es la que tenemos nosotros en perspectiva, ¿no? Y es allá a donde queremos caminar como ministros de Dios. Y es el ejemplo supremo que encontramos en las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, ¿no? Como sacerdote, lo encontramos según Hebreos, puro, santo, sin mancha, sin pecado, aunque en la misma condición humana, pero sin pecado, obediente al Padre, y nos muestra entonces la Escritura esa perfección de nuestro Señor Jesucristo. Así que en cuanto a esta perfección vemos tres cosas importantes. La dependencia del Padre, como dice el Señor en Juan 5:30, que él nada hacía por sí mismo, sino lo que el Padre le había mandado. Así que tenemos una dependencia absoluta del Padre, ¿no? No era, eh, el Señor no hacía nada, sino lo que él consideraba que el Padre le había indicado. En cuanto a la santidad, vemos que el, el Señor dice que siempre hacía la voluntad del Padre, siempre hacía lo que era agradable al Padre, dice en Juan 8:29. Y en cuanto al amor y el servicio, ¿no? Nos dice en Lucas 22:27, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y nos da una clara enseñanza de esa mansedumbre, esa humildad, esa disposición para el servicio que debemos tener como ministros y ministras de Dios, ¿no? Y en 2 Corintios 5:14 Pablo habla de que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe, siendo el motivo perfecto para el servicio, para el ministerio. Entonces, podemos encontrar allí estos modelos de ministerio en el Antiguo Testamento, tomar las cosas buenas, compararlo, ¿no? Con lo que nos dice la palabra que es el ministerio de Cristo, y de allí entonces podemos tener un marco importante de referencia de cómo debemos dirigirnos nosotros como siervos de Dios. Gloria al Señor. Bueno, muy hermoso entonces lo que podemos ver en las Escrituras con respecto a lo que es el ministerio en el Antiguo Testamento y cómo nosotros podemos derivar estas preciosas enseñanzas para nuestro ministerio hoy. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición para sus vidas. Esta semana, esta tercera semana de estudio, también sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Mis oraciones con ustedes siempre, hermano.